Bien, buen día mis pequeños, comenzamos a trabajar en el área de ciencia y ambiente con el tema de la cadena alimenticia. Vamos a conocerla entonces. ¿Sabías que las plantas son las bases de nuestra cadena alimenticia? Vamos, te enseñaré qué es una cadena alimenticia. Vamos pequeños. La cadena alimenticia es la sucesión de relaciones entre seres vivos en la cual uno se alimenta del otro en un orden determinado. ¡Ay, muy bien! Los seres vivos de un ecosistema se establecen relaciones entre distintas especies. Cuando esta relación es de alimentación, se puede presentar en forma de cadena alimentaria. Bien, mi pequeño, acá te voy a mostrar. Cadena alimenticia, grupo de seres que se alimentan uno de otros. Y estos están divididos en productores, consumidores y descomponedores. Vamos con los productores. Son los seres vivos que fabrican su propio alimento. Estas son las plantas por medio de la fotosíntesis. Vamos con los consumidores. En los consumidores existen tres. Uno de ellos es el primarios, que son los animales que se alimentan de hierbas, que son los herbívoros. Tú recordarás, mi pequeño, ¿te acuerdas cómo hemos trabajado a los animales? ¿Qué comen los animales? ¿Recuerdas? Entonces, los animalitos que comen hierbas y plantas y hojas se llaman herbívoros, ¿sí? Pero en esa parte de la cadena son llamados primarios. Vamos con la siguiente. Vienen los secundarios. Aquí también tienes que recordar, mi pequeño. Vamos. En los secundarios son los animales carnívoros y estos se alimentan de los herbívoros. Bien, recuerdas que los animalitos carnívoros se alimentan de carne, ¿verdad? De carne. Quiere decir que estos animalitos tienen que cazar a otros para que puedan comer, puedan alimentarse. Esta es la categoría de los secundarios. Ahora vamos con los terciarios. Estos animalitos se alimentan de animales secundarios y estos son también los carnívoros, ¿sí? Ahora vamos con los descomponedores. En esta clase son los hongos y las bacterias. Se alimentan de restos de plantas y restos de animales. Ahora, mis pequeños, vamos a desglosarlo para conocerlos cada uno de ellos, ¿sí? Los productores, los consumidores y los descomponedores. Vamos. Comenzamos con los productores, que ahí la pequeña nos está informando que son formados por todas las plantas capaces de elaborar su propio alimento. Sí, están todas las plantas. ¿Sí? Porque estas se pueden alimentar, producen su propio alimento. ¿Por medio de qué? Por la fotosíntesis. ¿Sí, mis pequeños? Esa es la categoría de los productores. Ahí inicia la cadena alimenticia. Luego de los productores vienen los consumidores. Vamos con la primera, que son los animales herbívoros que se alimentan de las plantas. Quiere decir que son los consumidores primarios, ¿sí? Estos se alimentan de puras hierbas, de puras hojas, de puras plantas, como son la jirafa, la vaquita, el conejo, la oveja y demás animales que comen hierbas, plantas y hojas que se llaman herbívoros, ¿sí? Continuamos con la otra parte. Bien, acá vienen los consumidores, pero los consumidores secundarios, que son los animales carnívoros que se alimentan de los consumidores primarios, llamados herbívoros. Recuerda que ellos son los que comen hierbas, comen plantas,
Pero en los consumidores secundarios tenemos el lobo, el león, el tigre y así hay demás animales que ellos son carnívoros y estos se alimentan de los herbívoros. Quiere decir que el león, el tigre tienen que cazar a otros animales para poder alimentarse. ¿Sí? Continuamos. Bien, acá seguimos con los consumidores terciarios, que son los grandes carnívoros, sí, que se alimentan de los consumidores secundarios, que también son carnívoros, pero de otra categoría. Estos son los más grandes carnívoros. Tenemos la hiena, el tiburón, el águila, ¿sí? Estos se alimentan de otros animales carnívoros también. Ahora acá viene la otra categoría que son los descomponedores. Estos se alimentan de los restos de los animales y de las plantas, descomponiéndolas en sustancias, que son los hongos y que son las bacterias, ¿sí? Estas bacterias, estos hongos, al descomponerse la carne o las plantas, ellos hacen su trabajo y se consumen y lo vuelven. Se consumen los hongos y las bacterias. De eso se alimentan estos descomponedores. Bien, mis pequeños, acá estamos observando una cadena alimenticia. Mira, vamos a iniciar donde está el sol, ¿sí? Donde está el sol va a calentar y así va a producir la fotosíntesis a las flores, a las plantas, que es el productor. ¿Sí? Ahí está ocasionando la fotosíntesis y el productor, que son todas las plantas y las hierbas, van a ser consumidas por un consumidor primario, que es en este caso un conejito. Luego, ¿qué va a pasar? Este conejito va a ser consumido o va a ser comido por un consumidor secundario. En este caso tenemos a una serpiente o una víbora. Quiere decir que la víbora va a cazar al conejo para poder alimentarse. Ahora, la otra cadena, mira, ¿ves? Va siguiendo de una en otra. Ahora, esta serpiente va a ser consumida por un consumidor terciario. En este caso es un águila. Quiere decir que el águila va a cazar a la serpiente a su alimento. Y luego este consumidor terciario, cuando ya este animal se dé por muerto, haya muerto ese animal, sus desechos van a ser consumidos por los descomponedores, que son los hongos y son las bacterias. Es igual que pasa en el consumidor secundario, la víbora, el consumidor primario, que es el conejo, y las plantas en el productor, es igual, llegan a morir y toda esa parte de lo que está descompuesto, tanto en los animales como en las plantas, van a ser consumidas por los descomponedores, que vienen a ser los hongos y las bacterias. Así consta nuestra cadena alimenticia. ¿Te das cuenta cómo vamos trabajando cada una de ellas? ¿Cómo hacen cada uno un proceso? Es una cadena desde el más pequeño hasta el más grandecito. Así sucede en nuestra cadena alimenticia en los animales, ¿sí? Ahora vamos a ver... ¿Quién se come a quién? Nuestro planeta es tan maravilloso que al lugar a donde vayas y observes, identificarás muchos organismos interactuando entre sí y con el entorno en el que habitan, favoreciendo el intercambio de materia y energía indispensables para la vida. Por esa razón, es importante reconocer que todas las especies son necesarias entre sí para su permanencia en la Tierra.
¿Identificas algunos de los seres vivos de los que dependemos para alimentarnos? La diversidad de las cadenas alimentarias depende del tipo de ecosistema en el cual interactúan los organismos que lo habitan. ¿Sabías que la población de herbívoros depende de la abundancia de plantas y la población de carnívoros depende de la cantidad de herbívoros? Así, los carnívoros, al ser depredadores de herbívoros, regulan también la cantidad de vegetación. La cadena alimenticia es una secuencia lineal de organismos a través de la cual los nutrientes y la energía pasan de un organismo a otro, mediante el consumo entre las distintas especies de un ecosistema. Según lo que comemos, pertenecemos a un grupo en la cadena alimenticia y a eso se le llaman niveles tróficos, que a continuación explicaremos. Trófico, relacionado con la nutrición o la alimentación. Los productores o autótrofos son los organismos que tienen la capacidad de generar su propio alimento. Se nutren a sí mismos a través de un proceso llamado fotosíntesis, como el pasto, las zanahorias y las algas. Los consumidores primarios son los organismos que se alimentan de autótrofos o productores. Se conocen también como herbívoros. Algunos ejemplos de ellos son la cebra, el conejo y el pez. Los consumidores secundarios se alimentan de los consumidores primarios y se les conoce como carnívoros. Algunos ejemplos de estos son el león, el zorro y el oso. Los consumidores terciarios son conocidos también como carroñeros. Son especies que se alimentan de otros carnívoros como el lobo, la hiena y el buitre. Los descomponedores son aquellos que se encargan de desintegrar la materia orgánica de animales y plantas. Juegan un papel muy importante, ya que limpian los ecosistemas de todos los desechos orgánicos, como los hongos que descomponen la materia muerta, como hojas secas, materia fecal y plantas muertas. Las bacterias que desintegran la materia muerta y reciclan el carbono dentro de las moléculas en nutrientes para las plantas. Y los insectos que aparecen en diferentes puntos a lo largo del proceso de descomposición, poniendo sus huevos en el interior de la materia. Todas las especies son importantes en las cadenas alimenticias, ya que permiten el flujo de materia y energía indispensables para la vida. Los seres humanos tenemos la gran responsabilidad de proteger a todos los seres vivos y así evitar la extinción de las especies y el desequilibrio ecológico de nuestro planeta. Nos vemos en la siguiente cápsula. Bien, mi pequeño, después de haber terminado la clase de hoy, ahora tenemos que hacer la tarea. Resolverás las hojitas de aplicación y no olvides enviar tu trabajo terminado, mi pequeño. Bien, eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho. Bye, bye.